Anteriormente hablamos sobre el verbo modal ari y su uso para formar el presente puntual en verbos no sintéticos. En este vídeo corto hablaremos de los otros usos del verbo ari. En primer lugar, este verbo se puede usar como propio verbo, es decir, él solo. En este caso significa estar haciendo, dedicarse a, emplearse en algo concreto, y ese algo suele ir declinado en caso non. Por ejemplo, egunero bere gauzetan ari da. Se dedica a sus cosas todos los días. Zertan ari dira. ¿Qué están haciendo? Gezurretan ari da. Está mintiendo. Cuando hablamos de una acción ya terminada, en vez de la forma ari, se utiliza su participio, aritu, ya sea como verbo modal o como propio verbo. Ikasten aritu naiz. He estado estudiando. Nada de ikasten egon naiz. Ikasten aritu naiz. Bikain aritu zarete. Lo habéis hecho genial. Y claro, se puede usar también en futuro. Bihar irtenbide bat bilatzen arituko gara. Mañana estaremos buscando una solución. Un verbo que significa lo mismo que aritu, aunque se usa bastante menos, es jardun. Este verbo puede utilizar el régimen nor o nor-nork sin caso nor. Egun osoa lanean jardun dut, naiz. He estado trabajando todo el día. Además, es sintético en régimen nor-nork, equivalente a ari. Umeak ikasten diardu. El niño está estudiando. Y por último, en los verbos meteorológicos se utiliza la construcción ari-du, o usando jardun, diardu. Elurra ari-du. Está nevando. Euria diardu. Está lloviendo. Este es el único caso donde se puede usar el verbo ari en régimen nor-nork. Eso sí, no hay nada que lleve el caso nork. Es igual que en castellano. Llueve. ¿Quién llueve? Pues nadie, simplemente llueve. También se puede usar ari con las horas del día u otro tipo de fenómenos temporales. Iluntzen ari du, da. Está oscureciendo. Y hasta aquí el resto de usos del verbo ari. Agur bero bat eta hurrengora arte.